Continuamos. Con más palabras del Señor. Seguimos leyendo el Evangelio según San Juan. Recuerde que estamos leyendo todo el Nuevo Testamento. Y ahora estamos terminando el Evangelio según San Juan, capítulo 21. El último capítulo del Evangelio según San Juan. Ahí se fue muy abajo, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí. Entonces, estamos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a leer también en dos partes todo el capítulo 21. Esta primera parte es del versículo 1 hasta el versículo 12. Y luego leeremos del 13 hasta el 25, donde termina el Evangelio según San Juan. Y una vez que terminemos el Evangelio de Juan, vamos a empezar el Evangelio de Marcos, que es el más cortito. Este es el segundo Evangelio más corto, el de Juan. El primero es San Marcos, el segundo es San Juan, el tercero es en extensión, ¿no? En cantidad de capítulos. Es el de Lucas y el más extenso de todo es el de Mateo, que tiene 28. De Lucas tiene 24, Juan tiene 21 y Marcos tiene 16 capítulos. Por ahora vamos a leer San Juan capítulo 21, verso 1 al 12. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, ya sigo leyendo, Tomás, ¿dónde estoy? Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver, el capítulo... Gloria al que vive. El capítulo 20 es el capítulo del Evangelio de según San Juan que relata la resurrección de Jesucristo y relata las primeras dos veces que se aparece el Señor a los discípulos. Aparece primero a las mujeres porque fueron al sepulcro, ¿sí? Ve que aquel que se inquieta por el Señor es el que primero tiene la bendición. Las mujeres vieron a Cristo resucitado antes que sus propios discípulos, porque ellas se inquietaron por ir a buscar el cuerpo del Señor y ungirlo con especias
no les importaba nada, fueron igual, estaban preparadas no habrán dormido, porque dice que antes que saliera la primer brillito de luz que muestra la sombra de los árboles, ya ellas ya habían salido. Quiere decir que no durmieron, porque ¿cómo hacen para salir tan prestas, tan preparadas? Si se la pasan durmiendo, se van a quedar dormidas. Y seguramente hicieron una vigilia estas mujeres. Ahí está el esfuerzo, ahí está comparado con las vírgenes prudentes, ¿no? Que estaban preparadas. Y una persona que está presta, que está velando. Gran parte de las enseñanzas de Cristo le quedaron a estas mujeres. Y finalmente la ponen por obra, casi sin darse cuenta, porque en realidad no tenían que ir a buscar un cadáver, sino ir a buscar a Cristo resucitado. Pero ellas se inquietaron, se motivaron, ¿sí? Ahí no había un predicador ungido para motivar, ¿no? No, ahí no había nada. Ellas decían, el Señor lo enterraron allá, allá vamos, encontremos lo que encontremos, vamos donde está el Señor. Aunque sea el cuerpo del Señor sin vida, nosotros vamos a ver al Señor. Es el Señor es el Señor, algo va a ser, vamos allá. Allá lo vimos la última vez, allá vamos. Amén. Bien. Tampoco había una orquesta, ¿no? Que estaba cantando, vamos María, vamos María, vamos María, al sepulcro María, vamos. No, no había nadie. No, nadie las motivaba. No había aplauso, medalla, a veces, no había nada. Ellas se quedaron con las enseñanzas que tenían de Cristo y dijeron, vamos a ver al Señor. Y allá fueron. Seguramente ni durmieron. Prepararon las especias, tenían todo listo y dijeron, salgamos para hacer 2 o 3 cuadras y ya tenemos un poquito de que el sol quiere resplandecer en el cielo y vamos a tener el camino visible y vamos a llegar y ahí vamos a estar con el Señor. Bien. Así que si usted se queda, la bendición se demora. Se la pierde. Las mujeres la tuvieron ahí. Fueron las primeras. No fueron a buscar eso, pero fueron a buscar al Señor. Como el Señor es eterno, obviamente lo vas a encontrar. Muy bien, entonces, ellas fueron las primeras que lo ven. Le relatan a los discípulos que habían visto al Señor, que les dio un mensaje. Los discípulos no creen, pero el Señor a la noche se les aparece. Terminando el día se les aparece. El Señor se muestra, les habla. No estaba Tomás. Una semana después o 8 días después aparece el Señor mientras está Tomás. Vuelve el Señor a mostrarse a los discípulos la segunda vez. Y a las mujeres ya era la tercera vez que lo veían. Le llevaban ventaja, porque se esforzaron, porque se movieron, porque no se quedaron. Dios no hace distinción entre varón y mujer. El que le busca, le halla. Así que, ni tampoco si es niño o es anciano. No hace distinción. El que le busca, le halla. Dios no hace excepción de personas. Bueno, la segunda vez que se aparece a los discípulos, porque después está la aclaración, es 8 días después de la primera vez. Ahí está Tomás, el Señor vuelve a mostrarse, vuelve a hablarles, vuelve a estar con ellos. Después de la segunda vez que se aparece resucitado a los discípulos, no aparece hasta este relato que vamos a leer ahora. No se sabe cuántos días pasaron desde la segunda vez hasta la tercera vez. No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero sí sabemos que esta es la tercera vez que se aparece. Primero se aparece en el aposento alto, estando todo cerrado, el Señor aparece ahí adentro, resucitado. Habla con los discípulos. Como Tomás no estaba, el Señor vuelve 8 días después. Es decir, que durante 8 días no lo ven. Y vuelve y aparece la segunda vez en ese aposento alto, estando todo cerrado. Otra vez el Señor aparece adentro sin entrar por la puerta. Obviamente por el cuerpo que tiene de gloria puede hacer eso. Así que atraviesa las paredes o ni siquiera necesita... Aparece ahí porque es Dios. Se aparece, se hace visible físicamente porque lo pueden tocar. No es un fantasma, no es un espíritu, sino que es Cristo, con todo su cuerpo resucitado. La segunda vez, habla con ellos, le muestra las manos a Tomás, le muestra todo, bueno, lo reprende, lo anima a ser creyente.
Y ahora no sabemos cuántos días pasan, pero tenga en mente, deben haber pasado unos cuantos días, por lo que vemos que pasa. En total el Señor apareció durante 40 días. Desde que resucitó hasta que se fue por completo pasaron 40 días. En esos 40 días se les fue apareciendo a los discípulos de una manera o de otra. Tenemos más o menos 4 relatos de la aparición de Cristo. 4 o 5, habrá que ver todos los evangelios, no lo tengo ahora en la memoria. Y después del resto de las apariciones no tenemos noticia. Pero sí de estas, por lo tanto, son las que tenemos para la enseñanza, para la edificación de nuestra vida, para que nosotros podamos responder conforme al Señor le agrada a un Cristo resucitado, a un Cristo que es Dios, a un Cristo que está en la soberanía de todas las cosas, en su trono en el cielo, y a creer a su palabra. Bueno, esto que vamos a leer en el versículo 14, que no lo leímos hoy, pero lo vamos a leer en el próximo programa, dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Por eso dije que es la tercera vez, porque lo dice la Biblia. Lo dice el apóstol Juan, que escribió este evangelio. Es la tercera vez. Tenga en cuenta que lo vieron 2 veces nada más hasta ahora. Todavía no habían visto al Señor por tercera vez resucitado. 2 veces se les aparece Jesucristo. A Tomás una sola. A los demás se les apareció 2 veces. Y a las mujeres, que no las pone aparte en este punto porque está tratando con los discípulos el texto, pero a las mujeres ya era la tercera vez que lo habían visto. Pero igual, digo eso para que lo tenga en mente. Ahora, fíjese lo que hacen los discípulos con solo haberlo visto 2 veces al Señor Jesucristo. El Señor Jesús reprende a los discípulos por no haberle creído a las mujeres que fueron la primera que los vieron resucitados. No en este evangelio, pero en los otros evangelios sí los reprende, porque no le habían creído a las mujeres. Después, los primeros discípulos que no ven al Señor le avisan a Tomás, y Tomás no cree. Lo mismo que hicieron ellos con no creerle a las mujeres, Tomás no le cree a los discípulos. Y el Señor reprende a Tomás por no haber creído a los discípulos, ni tampoco haberle creído a las mujeres. ¿No? Si usted es discípulo del Señor, si usted está caminando en el camino del Evangelio, tenga cuidado con no creerle al Señor, ¿eh? Tenga cuidado con no creer a sus palabras. Tenga cuidado porque por cada vez que usted no le cree al Señor lo que dice en su palabra, hay una reprensión de parte del Señor. Y vaya a saber cómo viene la reprensión. Yo no sé. No va a pretender que Cristo baje del cielo para reprenderlo como reprendió a Tomás. No lo va a hacer. La reprensión viene de otra manera ahora. ¿Por qué? Porque toda la palabra está escrita. Ya no hace falta hablar más. Pero cada vez que usted duda de las enseñanzas de Jesucristo, de la verdad de la palabra de Dios, de todas las enseñanzas que escribió Pablo, Pedro, Juan, Mateo, todo, el apóstol Judas que escribió la carta de Judas, el apóstol Santiago, Lucas que escribió el libro de los Hechos y el Evangelio. En el libro de los Hechos que lo escribió Lucas hay enseñanzas de Cristo también, dadas por los apóstoles que van expresando cómo la iglesia fue caminando. Entonces, cada vez que usted pone en duda una enseñanza de Jesucristo, ahí va a venir una reprensión de parte del Señor. De parte de Cristo. A veces viene de parte de su ministro, que si es un buen ministro le va a ayudar a creer y a poner confianza y lo va a exhortar, lo va a animar, lo va a reprender, lo va a amonestar para que crea, porque sabe que tiene bendición en el creer, y si no cree, va a tener una reprensión. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque los discípulos vienen de ser reprendidos por Cristo por no creer a la primera vez que se les anuncia que había resucitado. Tanto Tomás, la primera vez que se le dijo, no lo creyó. Tanto los otros discípulos, la primera vez que las mujeres se lo dijeron, no lo creyeron. Y ahora tengan en mente que
2 veces lo vieron al Señor resucitado. 2 veces nada más. Al que hay que poner a un costado es a Tomás. Por eso acá hace la aclaración de que Tomás estaba. Va a ver cómo nombra a los discípulos. Hay algo que tratar de escudriñar ahí. Si usted ve a los discípulos ahora, hasta que Jesús se manifiesta y ellos de una vez por todas se convencen de que es Jesucristo resucitado, hay bastante desorden en la vida de los discípulos del Señor. Hay cosas incompletas, el texto tiene cosas incompletas, porque así de incompletos estaban los discípulos. Así de incrédulos todavía estaban los discípulos. Había en parte había fe, en parte había incredulidad, en parte había decisión y en parte estaban turbados por lo que relata el hecho de cómo ocurrieron los días. Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros si 2 veces se nos aparece Jesús resucitado. La verdad, habiendo vivido con Él 3 años, primero hay que vivir con Cristo 3 años, noche y día, sin parar. ¿Sí? 3 años, noche y día, vivir con Jesucristo, el Señor. Después verlo morir, verlo sepultar y después verlo resucitado 2 veces. Yo no sé cómo reaccionaríamos, pero bueno. Obviamente eso ya no va a pasar más, va a ser una sola vez. Pero fíjese cómo responden los discípulos. Todo está escrito, o sea, todos aquellos que dicen que Jesús no resucitó realmente, sino que es un cuento, que es una mentira, la forma en que Dios decide que queden escritos los evangelios, con hechos reales que pasaron, demuestran que Jesucristo resucitó de verdad. Porque si esto hubiera sido inventado para formar una religión que se llama cristianismo, todos dicen que los discípulos inventaron la resurrección de Cristo, pero en realidad, si la hubieran inventado, los evangelios no estarían escritos de la manera que están escritos. Los evangelios están escritos relatando la verdad que pasó, o sea, el hecho real que pasó. Como una cámara de seguridad filma el hecho real que pasa, ¿no? Una cámara de seguridad no te miente, está filmando lo que está pasando. Así es una cámara de seguridad. Entonces, la Biblia relata exactamente lo que pasó. No relata todo lo que pasó, porque sería interminable. Pero relata lo que escribe San Juan, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, es lo que ocurrió. Es lo que ocurrió. Si ocurrió, obviamente, esta es la forma en que ocurrió, porque no es un engaño la Escritura, sino que es una verdad. Ocurrió de esta manera. Al ocurrir de esta manera, nos damos cuenta que los discípulos no estaban inventando una historia para engañar a la humanidad acerca de que Jesús había resucitado de los muertos. Ellos no estaban inventando la resurrección. La resurrección ocurrió de verdad. Jesús resucitó de entre los muertos, con un cuerpo ya glorificado, con un cuerpo de gloria, con un cuerpo que nunca más muere, que es el cuerpo que nos va a dar a nosotros los que creemos en Él. Como resucitó de verdad, el relato está de tal manera que explica lo que le pasó a los discípulos a causa de la resurrección de Cristo. ¿Qué les pasó? Les pasó lo que vamos a leer. Por eso dije, yo no sé qué haríamos nosotros, cualquiera de nosotros, después de vivir 3 años con Jesús, verlo muerto, sepultado y resucitado, ¿cómo reaccionaríamos? Pero seguramente reaccionaríamos de la misma forma que reaccionaron los discípulos. En algo seguramente nos íbamos a parecer. Bueno, después de esto, dice el capítulo 21, va a haber todas las cosas que hay incompletas, desordenadas en la vida de los discípulos. Eso indica el estado en que se encontraban, cómo estaban ellos. Si usted forma parte de un grupo de 11 personas, más las mujeres, que como mínimo eran 5 o 6, que habían visto a Jesús resucitado, súmelos. 11 más 6, 17, más otros discípulos que dice que siempre estaban con el Señor, tiene como 20 personas ahí por lo menos. 20 personas que ya lo vieron a Jesús 2 veces resucitado. Sacando a Tomás el incrédulo, que bueno, el incrédulo siempre llega tarde, ¿vio? Por eso le digo, no dude de lo que enseña el Señor.
La más creyente llegó primero, las Marías y las otras mujeres. Y el último, Tomás, el incrédulo, lo vio una sola vez hasta ahora. Bueno, pero sacando ese detalle, usted tiene como mínimo 20 personas, 20, que lo vieron a Jesús resucitado. Ya lo vieron 2 veces, lo tocaron, lo vieron, lo escucharon. En otro evangelio dice que comió delante de ellos un pez asado y un panal de miel, para que se den cuenta que no era un fantasma. Mínimo 20 personas. Ahora va a ver cuántas personas están en el relato. Todas tienen la misma experiencia de vida. Lo vieron a Jesús, lo tocaron, escucharon su voz otra vez. Hasta el Señor los ministró, porque dice que les sopló el Espíritu Santo. Ya los estoy preparando para estos 40 días y luego ustedes van a esperar al Espíritu de mi Padre, va a venir y van a empezar a predicar el Evangelio. Esto sigue, dijo el Señor, no se crean que terminó, vamos a hacer una fiesta por mi resurrección. No. Bueno, después de esto, de semejante situación, hasta Juan estaba ahí, que escribió el Evangelio. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Es ese mar, pequeño mar donde ellos iban a pescar siempre. Pedro, Juan, Jacobo, que eran pescadores, Andrés, bueno, muchos, la mayoría de los discípulos eran de esas zonas. Junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Y más adelante Juan dice que es la tercera vez que se manifiesta resucitado. Y entonces empieza a explicar cómo fue el día, qué estaban haciendo los discípulos, qué estaban pensando, qué estaban haciendo, quiénes estaban y cómo el Señor termina manifestándose por tercera vez. Estaban juntos Simón Pedro, 1, Tomás, el incrédulo, llamado Dídimo, 2, Natanael, el de Caná de Galilea, que le había dicho a Jesús, ¿de dónde me conoces? Porque Jesús le dijo, este es un verdadero israelita, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera antes que Felipe te llamara. Natanael, el de Caná de Galilea. En Caná de Galilea Jesús hizo el primer milagro, ¿sí? Transformó el agua en vino. Transformó el agua en vino. Así que toda la comarca de Caná de Galilea, de donde era Natanael, sabía el primer milagro de Jesucristo. Los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, discípulos de Jesús, y otros 2 de sus discípulos, de los cuales no se dice el nombre. Son 6 en total. De 20 personas que lo vieron resucitado, lo tocaron, lo vieron comer, quedan 6 acá. Nos faltan por lo menos 14. ¿No? Como mínimo nos faltan 14. Es decir que los discípulos, por eso digo que el relato muestra la veracidad de la resurrección. Porque ellos tenían problemas. 20 personas que lo ven al Señor resucitado tendrían que estar juntas. Tendrían que estar felices. Tendrían que estar entre ellos preguntándose la experiencia que tuvieron cuando lo vieron resucitado. No tendrían por qué estar separados. Hay 14 o 13 o 12 que están en un lugar y hay 6 que están acá junto al mar de Tiberias. Hay un problema ahí. Están separados los discípulos cuando en realidad la resurrección de Cristo los tendría que haber mantenido unidos. ¿Por qué no ocurre? Porque ellos todavía no lo pueden creer. Nunca pasó, es un hecho inédito. Nunca pasó y nunca va a volver a pasar. Estaban delante de la victoria sobre todos los males de la humanidad. Jesús había resucitado de entre los muertos, demostrando todo su poder, toda su deidad, toda la realidad y la efectividad, lo verdadero del sacrificio que había hecho para rescatar a los pecadores. Y ellos todavía no lo lograban creer firmemente. Todavía no lo podían creer firmemente. Por eso es muy difícil creer que los discípulos inventaron la resurrección de Cristo. Porque ellos mismos aparecen como
como personas que están dudando. Personas que ante un hecho semejante se separan en vez de estar juntos. Tendría que estar todos juntos. Recordando pasajes que el Señor les había enseñado, porque el Señor se apareció 2 veces y después se fue. No volvió a aparecer hasta ahora. Así que esos días que pasaron, tendría que estar juntos. Vos preguntándose, ¿qué te acordás vos de lo que dijo el Señor? ¿Cómo fue? ¿Qué nos dijo de la resurrección? ¿Algo más te acordás? Dijo que era el 3er día, ya pasó. Dijo algo más. ¿Te acordás algo? Felipe, ¿vos te acordás, Andrés? Y estar entre ellos preguntándose y hablando de las cosas del Señor y esperando que apareciera oportunamente, en otro momento, rápido. Sin embargo, no están haciendo eso. Eso es una prueba muy, muy real, muy creíble de que los discípulos no inventaron la resurrección. Si hubieran inventado la resurrección, si hubieran mentido, si Jesús no resucitaba y hubieran mentido, tendrían que estar los 20 juntos ahí para inventar la mentira. Y poder, por eso es tonto creerle a aquellos que dicen que los discípulos inventaron la resurrección de Cristo. Es más, si la inventaron ni siquiera iban a escribir esto, porque esto los descalificaba. Porque están dudando, porque están temerosos, están sin comprender lo que pasa, no están firmes, no se deciden. Bueno, ¿qué deciden estos 6 discípulos? De los 6 discípulos, hay 2 que no se le dicen los nombres. Hay 2 que son los hijos de Zebedeo, ya se conocen en todo el Evangelio, que son Juan y Jacobo, Natanael, Tomás y Pedro, pero hay 2 que no se le dicen los nombres, y otros 2 de sus discípulos. Ya no sabemos si son discípulos de los conocidos de entre los 12, o son discípulos de aquellos que eran discípulos que estaban siempre con el Señor, y no se conocen su nombre. El caso es que no están los nombres. Eso demuestra que había poca atención entre ellos. ¿Por qué no se da el nombre? Porque algo pasa. Cuando usted no da el nombre de una persona, usted está hablando, tratando de contar algo que pasó, y usted sabe quiénes son las personas, pero no da el nombre, es porque los tiene muy poco en cuenta. Bueno, no es que Dios los tenía muy poco en cuenta, los que lo tenían muy poco en cuenta eran los propios discípulos. Por eso el relato deja ver cómo estaban los corazones de los discípulos. Ni siquiera entre ellos estaban unidos para esperar la próxima aparición de Cristo. Es como usted cuando relata cualquier cosa. Me encontré con mi cuñado Juan y con mi hermana, no sé, Felipa, ¿no? Y estaban con sus hijos, y usted se tiene que relatar, y con mi otro cuñado. No da el nombre de todos, sabiendo el nombre de todos, no los da, porque poco interés le está poniendo al resto de las personas. A esas personas le está poniendo poco interés, por eso no da los nombres. Pero no es Dios, ya le digo, no es Dios el que no pone interés en las personas. Los discípulos estaban así. Por eso no está el nombre de 2 de los discípulos. ¿Qué costaba ponerle el nombre si el Espíritu Santo sabe cuáles son los nombres? El problema es que nos quiere mostrar algo. Ni entre ellos estaban en una armonía. Ni entre ellos estaban esperanzados en ver al Señor otra vez resucitado. Ni entre ellos estaban convencidos por completo. Había una forma de no tomar tan en cuenta al otro. ¿Sí? Y otros 2 de sus discípulos. El verso 3 dice: Simón Pedro les dijo a los otros 5, porque eran 6 en total, Simón Pedro les dijo: voy a pescar, punto. Yo me voy a pescar. Y ellos le dijeron, los 5 que quedaban: vamos nosotros también contigo. Ahí también se ve un desinterés de Pedro. Pedro dice: me voy a pescar y si nadie quiere venir me voy solo, yo me quiero despabilar, no entiendo todavía esto, estoy muy turbado, el Señor se apareció, para mí parece un sueño, no lo puedo creer, ya sé que lo toqué, lo vi,
pero todavía no puedo entender, me parece algo que es irreal. No veían la resurrección como un hecho real, lo veían de una manera muy turbado, la resurrección de Cristo, por la forma en que reaccionan. Así que Pedro quiere volver a lo común, a lo que él hacía toda la vida. O sea, lo común de la vida de Pedro era pescar, era lo que lo contactaba con la vida real de todos los días. Son las cosas que uno dice, no necesito fe para eso, ¿no? No, porque eso se ve. Lo que se ve, ¿para qué esperarlo?, dice Pablo. La fe es para lo que no se ve. La fe es para creer a Dios. Entonces Pedro dice, yo voy a pescar, porque para pescar no hace falta fe, y justamente lo que le faltaba era fe. Por eso la gente prefiere ver, porque le falta fe y dice, no me cargue más con esto de fe, no, mostrame algo, mostrame un show, mostrame un salto, vos decime que me mueva como una cucaracha y yo lo hago, yo quiero algo que sea por los ojos, algo visible. No quieren andar por fe. Créele al Señor y no, mostrame algo. Hace una choripaneada, traemos pizza, te traigo yo, no hay problema, pero vos mostrame algo. Hacemos una confraternidad, vamos a la célula, vamos al campo, vamos a andar por ahí, tomemos mate abajo lombú, abrí la Biblia, lee Juan 3:16 y seguimos tomando mate. Cualquier cosa que se pueda ver, haceme algo que me distraiga. Porque eso me mantiene en contacto con la vida real. La fe me cuesta la fe, ¿no? Así son muchos. Servirle al Señor. ¿Por qué? Por fe tenés que servirle. ¿En qué? En lo que te mande. Ponete a servirle. Orar. Leer la Biblia. Aprender. Enseñar. Compartir. Evangelizar. Llevarle al que no sabe nada del Evangelio. La palabra. Tantas cosas hay para hacer para el Señor, las que el Señor manda, no cualquier cosa, las que manda Cristo, están en la Biblia. Las que manda Cristo, porque algunos primero prefieren dar la taza de leche, hacer la olla popular y todo lo que manda Cristo, bueno, después que lo haga otro. A mí me gusta lo que se ve. Y por fe no hacen nada. Usted no sabe qué hacer para el Señor, le voy a decir algo. Póngase a orar primero. Vaya a cualquier lugar público, siéntese en una plaza y lleve la Biblia, un cuaderno, una lapicera. Cierre los ojos y dígale al Señor, Señor, tráeme una persona para hablarle de ti. Acá me quedo. Y acá estoy dispuesto a hablarle a cualquiera que me traigas. Cualquiera, sea quien sea. Pídale eso, tráeme una persona, Señor, porque quizá me falta coraje, me falta valor, no puedo hablar a los cuatro vientos porque quizá tengo todavía un poco de pudor, vergüenza. Siéntese ahí. O esté haciendo la cola para lo que sea y dígale, Señor, tráeme una persona, quiero hablarle de ti. Te ruego. Ya va a ver la sorpresa que se va a llevar. Donde esté, donde haya gente. Dígale, Señor, tráemela tú, tú sabes cuál es el que necesita. Yo soy un poco corto para el diálogo con la gente. Tráeme una, entonces cuando venga voy a saber que la mandaste tú y Señor Jesús. Ya, entonces dije, bueno, esto me lo mandó el Señor y acá le hablo. No sé si se va a convertir, eso lo sabe el Señor, pero usted le va a hablar. Ya va a ver la sorpresa que se va a llevar. Y así haga el otro día, y al otro día, y al otro día, y elíjase un lugar público y salga por ahí, ¿no? Con barbijo, sin barbijo, no importa, lleve Biblia, cuaderno y lápiz, lapicera, y después me cuenta, y lleve los anteojos, No vaya a ser que después diga, no le pude decir nada porque no tenía para leer la Biblia. y después lo invita a la iglesia. Anote su problema, anote el nombre, anote los graves problemas que tiene, por más grave que sea, anote todo. Guíelo a quien cree en Jesucristo. Léale un pasaje de la Biblia. San Juan 3:16. Es suficiente para que la persona
advierta que Jesucristo vino a salvarlo por amor. Y ya va a ver. Bien. Esa es una forma. Ni le cuento si va al hospital. Bueno, ahora no lo dejan entrar. No importa, póngase en la puerta del hospital. Ahí dígale, señor, acá estoy. Acá mandame gente a la puerta del hospital. ¿Sabe cuánta gente hay en la puerta del hospital que está por sus seres queridos, que están ahí? Tampoco lo dejan entrar. Tienen problemas, no consiguen remedio, no consiguen esto, no consiguen prótesis, no consiguen cama, no consiguen médicos, no consiguen drogas para sanar las enfermedades. Está lleno. Tiene el tiempo. ¿Cómo no va a poder servir a Cristo? Bien. Entonces, no le digo de ir a otros lados porque ya no dejan ir a nadie a ningún lado. Están todos encerrados. Pero bueno, los lugares que son públicos, donde está la calle, ahí puede ir. No va a ir a la cárcel porque no le van a dejar entrar. Adentro del hospital y la clínica tampoco le dejan entrar. Y a otros lugares tampoco le dejan entrar. Pero a los lugares que sí puede estar, vaya y haga la prueba. Señor, acá estoy, soy tu hijo. ¿Quién es la persona que quiere que le hable? Y ahí se queda. Ya va a ver. Bueno, pero estos estaban... Simón dijo, yo me voy a pescar. Me imagino el pensamiento que tenía Pedro, porque dice, voy a pescar y punto, no invito a nadie. Estaban juntos y dijo, yo me voy, no aguanto más. Me voy a pescar, para pescar no hace falta fe. Lo de la fe todavía no lo pude masticar bien. No entiendo, sí lo vi al Señor resucitado, sí comí con Él, toqué sus manos, sus pies, su voz era la misma, nos habló, nos ministró, nos preparó, pero yo todavía no puedo creer definitivamente, así que me voy a pescar. Ir a pescar me va a mantener en contacto con lo real de la vida, lo que siempre conocí. Las cosas palpables, los peces, el agua, el mar que hace ruido, el viento, la barca, los remos. Volver a lo común. Para ver si podía, de una manera, terminar de entender la resurrección de Cristo. Pero la Biblia dice que todo lo debemos entender por fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe que tenía que entender. Pero la fe le era complicada a Pedro. Ni le cuento a los otros. Los otros enseguida aceptaron la invitación. ¿Vas a pescar? ¡Ay, qué bueno! Yo pensé que Pedro se iba a levantar a dar un sermón, dijo Juan. Menos mal que no se puso a sermonear. Yo pensé que nos ibas a hablar de Cristo. Todos los que estaban ahí lo habían visto a Cristo. Menos mal que dijo que va a pescar. Vamos a distraernos un poco, a relajarnos. No, esto de lo que dijo el Señor, la verdad que nos cuesta todo. Estaban todos igual. Todos igual estaban. Y ellos que le dijeron, vamos también contigo. Qué bueno, Pedro, que se te ocurrió ir a pescar. Si no íbamos a estar acá los 6 mirándonos la cara, pensando que vos sos un tonto porque decís que viste a Jesús resucitado. Y el otro va a decir, ¿estás seguro que lo viste? Bueno, más duda todavía. Entonces vámonos de una vez por todas. Vamos a pescar. Volvamos a la vida común. Volvamos un poco a la tierra. ¿Sí? Como dicen, bajar los pies a la tierra, hagamos cosas comunes, trabajos comunes, esfuerzos comunes, cosas reales de la vida, donde la fe no es necesaria, y entonces nos vamos a sentir un poco mejor. Eso es lo que ellos pensaban. Usted descarta la fe y piensa que se va a sentir mejor. Descarta la palabra, que es la que genera la fe en la vida del creyente, y piensa que usted se va a sentir mejor. Usted piensa también igual. Me miro una buena película. Llamo a los buenos amigos que son del mundo, pero no son tan inmorales. Son bastante pasables, ¿no? Y entonces usted se distrae con cosas, mira una telenovela, o mira demasiada televisión, o se va a pasear por las vidrieras, o se va a comer, si tiene el dinero afuera, de la manera que se pueda ahora, o lo que sea, o está preparando un viaje, o un fin de semana, o me distraigo, me voy. La fe es complicada, hermano Claudio. La fe solo es por la palabra de Dios, así que si quiere fe, va a tener que escuchar la palabra. Y entonces la gente hace eso. Los cristianos hacen eso, lo mismo que hicieron los discípulos. Vamos a distraernos un poco con la pesca, che.
Pedro. Ninguno estaba hablando de la resurrección de Cristo. Acá no dice que estaban conversando sobre Jesús resucitado. Y como no estaban prestando atención a las cosas del Señor, lo más rápido es caer en la distracción de las cosas terrenales. No están pecando por ir a pescar. No, por supuesto que no, no es pecado. Pecado es no prestar atención a lo que el Señor les había dicho después de estar resucitado. Ese es el problema. No prestar atención a las cosas de Dios. Ahora, ellos deciden ir a pescar. Pedro decide ir a pescar. Los otros también deciden ir a pescar con él porque están todos igual, de un ánimo por el suelo, a tal punto que ni siquiera hay dos que los dejan a un costado, por eso no están los nombres. Son discípulos igual que ellos, pero cuando no hay fe, así empieza la acepción de personas, así empieza, este no importa, este es menos, empiezan los grupos. El grupo de los nombrados y el grupo de los no nombrados. El grupo de los famosos y el grupo de los que no son nada. El grupo de los que necesitan aplauso, medalla, beso y alfombra roja, y el grupo de los que, ¿y quién lo conoce? Eso pasó ahí. Si sabe leer, si ama al Señor, va a ver que esas cosas pasaron ahí. Entre 6 personas pasó eso. Y Pedro parece el que lidera, como siempre quiso ser el que lidera. Yo me voy a pescar. ¿Quieren venir? Yo me voy. Pedro sabía que todos los demás estaban igual que él. Turbados, poca fe, todavía incrédulos, todavía sin creerle al Señor que estaba resucitado. Ninguno se interesa por hablar del tema, ninguno va a las Escrituras, ninguno le pregunta al otro, ¿qué te quedó de lo que Jesús dijo? Háblame de eso, porque seguramente va a aparecer el Señor otra vez. Nadie estaba interesado por eso. Pedro lo sabe, y como siempre le gustaba ser líder, todavía no estaba transformado. Habrá pensado, yo me voy a pescar, la voy a pasar bien pescando, me distraigo un poco, me saco toda esta carga de encima que tengo. Y bueno, veremos qué pasa. Cristiano cómodo, ¿no? Y sabía que sus compañeros estaban igual. Y dijo, si yo me voy a pescar, estos se me vienen en... Pero ¿sabés cómo se suben a la barca? Y eso fue lo que pasó. Porque si todos están con el mismo desánimo, cualquiera que diga algo que los saque de esa situación, lo van a seguir. Y así pasó. Porque todos estaban desanimados, todos estaban incrédulos, todos estaban débiles, todos estaban sin interesarse por el Señor. Así que dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, ni siquiera la barca de Pedro, dice el texto. Eso demuestra lo turbados que estaban. Quizá la barca era la de Pedro, pero Dios deja el relato como diciendo, entraron en una barca. O sea, la primera que encontraron, el asunto era escaparse de lo que demanda la fe. El asunto era escaparse y volver a las cosas terrenales un poco, como los cristianitos, entre comillas, ¿no? Los cristianos, si no ven las danzas ahí en la iglesia, me parecen, no hay iglesia. Si no tiene una orquesta con 40 músicos, no hay iglesia. No está el Señor, no se siente. Si no ven espectáculos, si no ven adornos, si no ven globos, si no ven pancartas, si no ven un cartel enorme afuera que diga el nombre del ministerio, del pastor, fichero de culto, Cristo a lo que menos le importa. Si no tienen un templo de 40 por 70, 8 metros de alto, que se vea de 10 cuadras. Lo visible, necesitan algo que alimente los ojos. Si no, no están impulsados a creer. Así que fueron y entraron en una barca. Una barca. Quiere decir que con tal de salir de la situación que les pesaba la fe, en vez de servirle para afirmarse, les era incómoda la fe. ¿A usted les es incómoda la fe? No, la fe tiene que ser algo precioso. Más precioso que el oro, dice la Biblia. Así que cuídela y úsela. Y vaya incrementando fe y perfeccionándose en fe. Y sirva al Señor por fe y créale al Señor por fe y obedézcale por fe y téngale temor por fe.
y agrádese y gócese en el Señor por fe, no por vista. Así que fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada, fueron a pescar de noche, porque bueno, seguramente en ese lugar era mejor pescar de noche, cada lugar tiene su tiempo para pescar. Se sabe en qué momento están los peces, por lo tanto ahí era de noche, fueron a pescar y no pescaron nada. Es decir, fueron mal, porque estaban mal impulsados, estaban escapando de la fe, estaban escapando de su responsabilidad como discípulos del Señor, estaban escapando de lo que el Señor les había dicho cuando ya se presentó 2 veces resucitado, se estaban escapando de un compromiso, se estaban escapando de la valentía, estaban siendo cobardes, de cierta manera, incrédulos, no estaban honrando al Señor, porque ya lo habían visto, no estaban honrando lo que el Señor había dicho que iba a resucitar, o sea que se están escapando de la resurrección, porque no la logran entender, pero es necesaria la fe para eso, hombre, no ir a pescar. Usted quiere saber, estar seguro de que Jesús resucitó y se va al shopping, se va a mirar películas en Netflix. ¿Así piensa afirmar la fe en la resurrección de Cristo? No, así no. Así va a estar peor que los discípulos. Y eso que esto lo habían visto. Nosotros no lo vimos el Señor. Cuando ya iba amaneciendo, estos muchachos dijeron, volvamos a algún lugar de la playa, al que tenían más cerca, porque cuando uno no pesca nada, cuando yo no estaba en el camino del Señor, algunas veces fui a pescar, y cuando uno no pesca nada, o cuando uno sale a cazar animales y no caza nada, es capaz de revolver cualquier lugar, cualquier rincón para no volver con la mano vacía. Así que estos chicos no estaban en el mismo lugar de donde zarparon, estaban en cualquier otro lugar del mar de Tiberias, porque querían sacar algo, estaban desesperados, no quieren volver con la mano vacía uno cuando va a pescar. Aparecieron en algún rincón de las playas de este lago cuando iba amaneciendo. Cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, estaba más o menos a 90 metros, 80 metros. La playa de donde estaba la barca. Y entonces dice, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Más vale con ese corazón, si no hay fe, hermano. Puede bajar Dios con su trono entero y vos ni cuenta te das. Se te pone ahí en el comedor de tu casa y vos ni sabés quién es. Entonces no sabían los discípulos que era Jesús. Lo vieron, pero no sabían que era Jesús. ¿Por qué no sabían que era Jesús? Porque no estaban practicando la fe. Ya le dije hace como 20 minutos que se están escapando de la fe, digamos, de lo que es necesario para vivir por fe. Les era incómodo vivir por fe y entonces vamos a vivir por vista, vamos a pescar. Y entonces el Señor le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, manos vacías. Si no es por fe, hermano, todo es en vano, no queda nada. Puede tener todo el oro del mundo, pero si no tiene fe, siempre va a estar vacío. No solo puede ser que sus manos no estén vacías, quizás tenga plata, pero va a estar vacía su alma. Eso seguro, vacía su mente del conocimiento de Dios, vacía su alma de fe, vacío su corazón de voluntad para creer en Cristo, de conocerlo, servirle, honrarlo, de llevar a otros a Cristo. Va a estar vacío, no va a tener nada para dar. Si solo vive por fe, no tiene nada para dar. No tiene nada para dar. Y este era el problema de los discípulos. Se cansaron de vivir por fe. Recién arrancaban y ya se cansaron. Porque cuando estaba el Señor con ellos antes de morir, no vivían por fe. Si lo tenían al Señor ahí. Por eso dijo el Señor, si el esposo está en la fiesta, nadie va a ayunar. Cuando el esposo se vaya, entonces sí van a tener que vivir por fe. Ahí sí van a tener que vivir por fe. Pero al Señor lo tuvieron 3 años al lado. ¿Qué fe necesitan? Lo llamaban al Señor. Señor, calma el mar. Está bien, yo lo calmo. Señor, un endemoniado que no podemos. Está bien, yo lo libero. Señor, acá hay un ciego. Está bien, yo le doy la vista. Todo lo hacía el Señor. ¿Para qué querían fe? Si estaba el Señor ahí. Pero ahora el Señor se había resucitado.
y la fe les costaba. Pero usted, mi hermano, y nosotros debemos vivir por fe. Todo por fe. Y es premiada la fe, ¿eh? Jesús premió la fe cuando estaba Él y la gente venía a pedirle, postrado a sus pies, y le decía, tu fe te salvó, tu fe te sanó, vete en paz, vete a tu casa, contale a los tuyos, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe. Y eso que lo veían. Ahora es más necesaria la fe y más premiada, porque no se lo ve al Señor. Y esto, como no les gustó la fe, se fueron a pescar, no pescaron nada, llegaron a la costa porque ya amanecía, no tenía ningún sentido seguir pescando. ¿Sí? Los peces se van más abajo cuando amanece. En ciertos lugares se van más abajo, depende de lo que tengan que comer en el mar. Así que no tenemos nada. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. 90 metros adentro de la orilla del mar, depende cómo es la playa, pero es muy difícil que haya tantos peces ahí. Porque ahí no hay, por lo que se ve que Pedro se tira inmediatamente al agua, seguramente no había más de 2,5 metros de agua. O 3 metros, si no Pedro no se va a tirar a nadar a un lugar tan profundo, aunque la playa esté cerca. Pero en una playa, donde hay playa, si no hay roca, si no hay montaña, el mar que tiene playa no tiene más de 2,5 metros, 3 metros. Sacar peces a esa profundidad, ¿sí? Tantos peces como salieron ahí, es muy difícil. Tiene que haber un cardumen, es decir, que abajo, en vez de haber agua, hay puros peces. Y a esa poca profundidad, a los peces no les gusta andar demasiado. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos pájaros volando por arriba que cuando sale el sol ven los peces, porque el agua es transparente, y se van de picada, se meten adentro del agua hasta 3 metros de profundidad y se los comen. Entonces los peces no les gusta andar a poca profundidad. Tienen un instinto natural donde sabe que se los pueden devorar los pájaros que hay afuera, las gaviotas y los otros, albatros y otros pájaros que hay dando vuelta por los mares, porque saben que hay comida. Por eso no les gusta estar en poca profundidad de agua. Cuando el agua es más profunda están más seguros. Y encima peces grandes como salieron acá, que cualquiera los ve. Muy bien. Así que los discípulos sabían que era muy difícil pescar, conocían ese mar, sabían que no era posible, por eso ya habían juntado las redes y lo que querían era salir a la playa. Pero Jesús le dice, echen a la derecha, le dice de qué lado tienen que tirar, de la barca y hallaréis. Jesús se encargó de traer los peces ahí, a ese lugar de la barca, para que los sacaran los discípulos. Entonces la echaron, haciendo caso de lo que el Señor dijo, ni siquiera sabían que era el Señor todavía. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es Juan, el discípulo Juan, le dijo a Pedro, ¡es el Señor! ¿Por qué le dijo que es el Señor? Porque recordaba aquel milagro de la pesca milagrosa que Jesús había hecho cuando Jesús apenas conoce a Juan, apenas conoce a Andrés y a Pedro su hermano y a Jacobo, y ellos vieron la pesca milagrosa. Tanto Juan, Jacobo su hermano, Pedro y Andrés habían sido parte de aquella pesca milagrosa tan grande al principio del ministerio de Jesús. Y entonces Juan reaccionó inmediatamente y dijo, ese es el Señor, no puede ser otro. ¿Cómo va a ocurrir una cosa así? Nunca la vimos en tantos años de pescadores. Reacciona. Es el Señor, tiene que ser el Señor. Por el milagro. Jesús todavía no había hecho ningún milagro, más que entrar en la habitación con las puertas cerradas. Él no había hecho ningún milagro, no dice acá que hubiera hecho un milagro hasta este milagro. Después de resucitar, por lo menos es el primero que vemos. Multiplica los peces en un lugar donde no los hay,
para que los discípulos lo saquen con la red. Pero antes del milagro está la palabra de Cristo. Jesús le dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y el milagro ocurre. Obedecieron, o sea, vuelven a la fe, porque cuando Dios te habla y ellos, sin darse cuenta que era el Señor, obedecieron. Es decir, como nosotros, sin poder verlo al Señor, le obedecemos. Ellos veían una persona, pero no veían a Cristo. A nosotros nos pasa lo mismo. No vemos a Cristo, pero obedecemos. Y ellos obedecieron, es un acto de fe, simple fe, principio de fe, como usted quiera llamarle, y ahí tienen el resultado. No solo que obtienen el milagro, sino que reconocen a Cristo. Juan es el primero que lo reconoce. Y se lo dice a Pedro. Pedro, ¿no te das cuenta que ese es Cristo? Cuando Pedro oyó que era el Señor, ¿sí? cuando volvió en sí por lo que le dice Juan, dice, sí, es el Señor, tiene que ser el Señor. Entonces se puso la ropa, no estaba desnudo, estaba con poca ropa, se pone todo el resto de la ropa y se echa al mar. Se echa al mar para ir, por eso digo que había poca profundidad de agua. Pedro sabe que da 4 o 5 brazadas y ya está haciendo pie. Así que se echa al mar para llegar más rápido a donde está Jesús. Y se echó al mar, dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red. O sea, Pedro se echa al mar y empieza a caminar. Cuando haya pie en la arena, empieza a caminar para llegar a donde está Jesús, porque dijo, es el Señor, yo me voy para allá. Ahora la fe lo empieza a mover. ¿Sí? La fe siempre te va a mover hacia Cristo, la fe te va a mover hacia su palabra, la fe te va a mover hacia su servicio, a honrarlo, a hablar de Cristo, a servirle. La fe es para agradar a Dios y tener paz con los hombres. Entonces Simón sale de la barca para ir a Cristo. Los otros discípulos que quedaron en la barca, los 5, vinieron con la barca arrastrando la red llena de peces. Con la barca remando, la arrastran hasta que llegue la barca a tocar la arena o estar suficientemente cerca de la playa para sacarla caminando a la red, porque si no se va. Si no la acercás a la arena, la red se va, la soltás y se la llevan los peces. Entonces los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, que son unos 80, 90 metros. Es poca distancia para arrastrar una red en el agua. Mientras tiene agua, la red viene solita, porque la ola la van empujando cuando viene. ¿Sí? Entonces, cuando la ola viene para afuera, hay que aprovechar y arrastrar la red, porque viene solita. Así que 2 o 3 olas ya estaban prácticamente saliendo del agua. Si eran buenos pescadores. Arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron, cuando llegaron a la playa definitivamente con la red y la barca, al descender a tierra, dice, vieron brasas puestas, estaban ahí cerquita y Jesús estaba como cualquiera que va a la playa, ¿no? Un poquito adentro del agua para que el agua no te toque, y el Señor había prendido brasas. ¿Quieren algo real? Ahora les voy a preparar un buen desayuno, dijo el Señor, pero primero la fe. Primero la fe, primero mi reino y después las añadiduras. Primero mi reino. Yo les hablé, no les quedaba otra que creer y hacer lo que les dije. Ven que la fe en mí da resultado. Y entonces tienen que creer que soy yo, que soy Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado. Vencí la muerte. Hombres, vencí todo, soy el mismo que antes. Siempre seguiré siendo Jesucristo, siempre seguiré siendo Hijo de Dios. Pasé por la muerte para darles a ustedes vida, y vida en abundancia, para que pierdan el temor. Sáquense de una vez por todas el temor a la muerte.
el temor a la ruina, el temor al mundo, el temor al diablo, a cualquier cosa. Sáquense de una vez por todas el temor. Acá estoy, yo no los dejé solos. Y cuando llegaron a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El Señor tenía pan calentito, porque tenía las brasas ahí. Ya tenía el fuego encendido. Y tenía un pez, un solo pez. Un solo pez, porque el Señor estaba solo, ¿no? Estaba él solo, un solo pez. Pero cuando ustedes vengan, yo les voy a dar para ustedes. Un solo pez tenía el Señor. Y entonces, porque el milagro no es para Cristo, ¿no? No, ¿Jesús necesita milagro? Jesús no necesitaba 150 peces. Los que necesitan los milagros son los hombres. No Jesús. Jesús no necesita milagro. Dios no necesita milagros. Los hombres que somos débiles, que somos incapaces, que somos incompletos, que somos faltos. Nosotros necesitamos la intervención de Dios a nuestra vida. El Señor tenía un solo pez. Entonces le dice el Señor, traigan de los peces que acabáis de pescar. Ustedes tienen que comer. Ustedes son los que necesitan ese milagro que está ahí. Claro que el Señor hace milagros. Y el mayor milagro es la conversión de los pecadores. Sacarlos de las garras del diablo y del poder de la muerte. Y llevarlos al reino de Dios. Y después también va a hacer otros milagros, no se preocupen. Si necesita uno muy poderoso, Dios lo va a hacer. Traigan de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, dice, y sacó la red. Estaba ahí tironeando, ¿no? Como buen pescador, dijo, no vamos a perder la pesca. Entonces Pedro ayudó a sacar la red a tierra, llena de peces, no, de grandes peces. Los peces que el Señor permitió que entraran en esa red, los peces que el Señor trajo, no sé de dónde los trajo, si los creó ahí abajo el agua, eso no tiene importancia. El caso es que el Señor eligió los peces. Él eligió la cantidad y Él eligió el tipo de peces. ¿Qué tal? ¿Quiere milagro? Créale al Señor, ponga la fe en Jesucristo y el Señor se va a encargar hasta de los detalles del milagro que usted necesita. Él se va a encargar de seleccionar el tipo de milagro, la forma de milagro, el día del milagro, el poder del milagro, los detalles, la calidad de lo que va a ser dentro del milagro, lo va a elegir el Señor. Y no me diga que no, porque el que ha recibido un milagro del Señor sabe que es así. El que ha recibido un milagro de Cristo sabe que Dios obra de esa manera. Yo elijo el día, yo elijo el lugar, yo elijo el tiempo, yo elijo el poder que voy a usar en el milagro, dice el Señor. Yo elijo con qué hago el milagro, yo elijo todo, lo elijo yo. Yo elegí los peces, yo elegí el tamaño, yo elegí la cantidad, yo elegí el lugar, yo elegí la distancia del agua a la arena, yo elegí el lugar donde se tira la red, yo elegí todo, yo elegí el momento del día, yo elegí con qué encontrarlos, con qué esperarlos después del milagro. Yo elijo, dice el Señor Jesús, yo elijo todo. Usted tenga fe. Esa es la parte suya. Yo lo elijo. Y lo eligió el Señor. Fue llena de grandes peces. Ninguno era pequeño de los peces. Todos eran grandes. Un pez grande usted puede calcular 3 kilos, 4 kilos. No había pescados de 800 gramos. No había peces de 1 kilo. Peces de 1 kilo ni se nota. Usted ni ya le da lástima abrirlo porque entre sacarle el esqueleto y la cabeza y la cola no le queda nada. Para comer. No eran sardinitas. No. No, eran grandes peces. Y para el que sabe lo que es un pez, usted habrá ido a la pescadería.
Para que sea grande tiene que ser 3,5 kilos para arriba. 3 kilos, 4 kilos, eso es un pez grande. Todos eran grandes, de 3 kilos para arriba. Todos eran grandes. Es decir, nada era digno de despreciarse, porque todo era útil, eran grandes los peces. 153, el Señor los contó. ¿Por qué serán 153? No lo sé, pero era suficiente para romper la red. Esa red aguantaría quizás 110 peces de ese tamaño, no más. Por el peso y por el tamaño de la red. Por eso dice Juan que sabía lo que era pescar, porque era pescador. Juan dice, eran 153 peces grandes y así toda la red no se rompió. Otro milagro. Cuando el Señor hace milagro, es para que perdure el efecto, lo que ha generado, lo que ha llevado adelante, para que no se pierda nada. Él hizo milagro con panes y peces y dijo, junten todo porque no quiero que se pierda nada. Lo que más no se tiene que perder cuando Dios hace un milagro en su vida es usted. Usted no se tiene que perder. Un solo milagro después de que Dios lo salvó, un solo milagro de haberlo salvado y haberle dado oportunidad de como pecador que iba al infierno, que Dios le dé la oportunidad de arrepentirse. Ese solo milagro tiene que ser suficiente para que usted no se pierda. No se pierda, afírmese. Sea valiente. Deje a los incrédulos que hagan lo que quieran. Y así la red no se rompió. Eran tantos peces tan grandes y la red no se rompió. La red se tendría que haber roto. No alcanzaba para sostener esa cantidad de peces grandes y la red no se rompió. Así que el Señor hizo milagro en la red también. Así es Cristo. Cristo te va a proveer todo lo necesario para que andes en su camino, para que le sirvas. Él tiene el poder de hacerlo. Nosotros tenemos que hacer simplemente lo que hicieron estos discípulos. De una vez por todas, le escucharon al Señor y le obedecieron. Por lo menos ahí en la pesca, ¿no? Primer milagro después de haber resucitado. Coincide con uno de los milagros cuando el Señor llamó a los discípulos. Y Jesús le dijo, venid, comed. Ustedes van a bajar a tierra, ustedes van a volver a la realidad de la vida, pero a la forma que yo quiero, no a la que ustedes quieren. Vengan a comer. Claro que ustedes van a estar en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes van a vivir y van a tener todas las cosas que necesiten y van a disfrutar de las cosas que yo les he dado como seres humanos para que vivan, pero la van a hacer con fe. Lo van a hacer a mi manera. Por eso Pablo dice más adelante, el que tiene bienes de este mundo, viva como si no los tuviera. Y bueno, también habla de otras cosas. Haga de cuenta que no los tiene. No se apoye ahí. No viva pura y exclusivamente de forma terrenal. No viva solo con lo que los ojos se satisfacen o los oídos o el gusto, que es otro de los sentidos, o el tacto. No vivan solo así. Vivan, sí, porque las cosas son terrenales, Dios las ha dado, son buenas, las disfrutamos, pero no solo así. Si no tienen la fe en Cristo, va a ser una vida vana como el libro de Eclesiastés. Vanidad, de todo vanidad. Y el Señor le dijo, vengan ahora, vengan y traigan los peces, vengan, vamos a comer, pero ustedes van a comer sin dejar de escuchar lo que yo les hablo, sin dejar de tener fe en mí, sin dejar de servirme, de creer, de honrar mi nombre. Podemos disfrutar de todo lo que el Señor nos da, pero si nos olvidamos de Él, va a ser pura tristeza. Si disfrutamos de las cosas que el Señor nos alcanza y no le servimos a Él, va a ser pura tristeza, va a ser puro vacío. Amén. Entonces le dijo, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Este es el último versículo que íbamos a leer, ¿no? Llega el Señor, les habla para que tengan fe, obedecen, echan la red
sacan peces increíbles, la red no se rompe, se dan cuenta que es el Señor, vienen a tierra, el Señor les dice, vengan a comer, yo tengo todo preparado, yo soy el que va a cuidar de sus vidas, sus almas. Así todo, todavía ninguno se atrevía a preguntarle al Señor, ¿eres tú, Señor? Ahora sabían que era el Señor, ya se habían dado cuenta que era el Señor, por la pesca milagrosa. Pero llegan a tierra, traen los peces, le alcanzan peces ahí a donde está el Señor para ponerlos en la brasa y empezar a cocinarlos y desayunar todos juntos. Y todos estaban callados. Ninguno le decía, ¿eres tú, Señor? ¿O nos parece que eres tú, Señor? Es la tercera vez que lo ven resucitado. Saben ahora que es Jesús y no pueden entablar una conversación con Cristo. No pueden decirle, Señor. Después tiene que empezar Cristo a hablar, porque ellos no se animan. Eso está en lo que vamos a leer en el próximo programa. ¿Se le hace muy lejano Jesús resucitado? Bueno, si se le hace muy lejano es porque no le habla. Si se le hace muy lejano es porque no cree a su palabra. Si se le hace muy lejano es porque solo quiere contactar a Cristo resucitado con un milagro. Y ese milagro no lo termina de convencer tampoco. Pida todo lo que quiera, siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad del Señor. El Señor está presto, complacido de que lo pida. Pero créale, Jesús resucitó de verdad. Cuando lea la palabra, diga, Señor, este eres tú que habla. Cuando esté orando, dígale, Señor, tú me estás escuchando. Cuando le obedezca, con un corazón gozoso y grato, dígale, esta es tu voluntad, Señor, yo me lleno de alegría por obedecerte. De gozo, me satisface, me llena de felicidad. Cuando usted pueda poner por obra uno de los mandamientos pequeños del Señor, dígale, Señor, esto me mandaste tú. Y si soy torpe, avísame, pero así lo entendí, así lo hago. Ayúdame a poner por obra de una manera más santa y más justa tu voluntad, pero acá estoy para hacer tu voluntad. Es lo que me has mandado, Señor. Y ayúdame a no ser tropiezo, ayúdame a no ser incrédulo, ayúdame a no olvidarme de ti, ayúdame a estar hablando contigo, a pensar en ti, a guardar en mi mente tus palabras, a recordar las Escrituras, ayúdame a amar a mis hermanos, a amar a mi enemigo, ayúdame a hablar de ti, ayúdame a cumplir tu voluntad, ayúdame, Señor, te estoy esperando, estoy escuchando. Les parecía raro el Jesucristo resucitado. Todavía no lo terminaban de asimilar. ¿Sí? Pero Jesús había resucitado, ya era la tercera vez que se presentaba resucitado y no iba a dejar a sus discípulos, como tampoco le va a dejar a usted. Si usted ama al Señor, el Señor lo está esperando. Acá lo estaba esperando a la orilla del mar, los estaba esperando con una provisión milagrosa, los estaba esperando para seguir hablándole, los estaba esperando para animarlos, los estaba esperando para que vean que Él había resucitado de verdad, y así el Señor espera siempre a sus hijos porque los ama. Amén. No lo ve, pero Él es así. Por eso se da a conocer en las Escrituras. Usted no lo ve, yo no lo veo, pero las Escrituras dicen que Él es así. Resucitado en los cielos, el Señor es así. Está en cada uno de nosotros. Si queremos el desafío, si lo tomamos, ¿no? Fe. Fe agrada a Dios. Por fe caminamos, por fe vivimos, por fe le servimos, todo porque el Señor nos ha otorgado la fe. Vamos a orar, audiencia, diga así: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso conforme a las Escrituras que Jesucristo es el Señor. Y también conforme a las Escrituras creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Y te pido, Jesús, que vivas en mi corazón
Te pido, Jesús, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me des tu Espíritu Santo. Y en este día renuncio a Satanás, a los demonios, al mundo, al pecado, a la voluntad de mi carne. Renuncio a la enfermedad, renuncio a la muerte. Y te doy gracias, Padre eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la salvación en tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, audiencia. Recuerde que estamos congregados los días martes, jueves y sábados a las 16 horas, 4 de la tarde. Martes, jueves y sábados a las 4 de la tarde, y el domingo 2 reuniones, 10 de la mañana y 4 de la tarde también. Le esperamos en cualquiera de esos días y esos horarios. La dirección es Santa Fe 2540, Merlo Norte, 2540, calle Santa Fe, entre la calle Solanet y la calle La Prida, a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, por la calle Solanet, que es la calle de la barrera, 8 cuadras, cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda sobre la calle de asfalto. La cuarta casa es Santa Fe 2540 y un pino, un árbol muy alto en el frente, el nombre de la calle, el número del domicilio, todo está visible, muy fácil de llegar. Le esperamos entonces. Que Dios le bendiga, audiencia. Confíe en Jesucristo. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. La Iglesia Buenas Nuevas. La Iglesia Buenas Nuevas te invita a sus reuniones los días martes, jueves y sábados a las 16 horas. Y el día domingo, 2 reuniones, 10 de la mañana y 16 horas. En la calle Santa Fe, 2540, entre Solanet y La Prida, a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, Lago Norte. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Te esperamos. Dios te bendiga. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. Honramos tu presencia en este lugar, Señor. Tu gloria, presencia